Viajas en él todos los días, apretado, con calor y prisa, pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay detrás de las paredes negras de los túneles del metro? ¿Qué secretos esconden esas vías por las que pasamos sin pensar? Se dice que existe una estación secreta que conecta directamente con Los Pinos para que el presidente pueda escapar en caso de guerra. Se habla de civilizaciones prehispánicas enteras, enterradas y olvidadas para no detener la obra. Hoy no vamos a hablar de los retrasos ni de la gente que se amontona. Hoy bajamos al inframundo de la limusina naranja para revelar lo que el gobierno no quiere que veas. Vamos a explorar los mitos, las leyendas y las verdades incómodas que se mueven justo debajo de nuestros pies. ¿Estás listo para conocer el lado oscuro del metro de la Ciudad de México? Acompáñame en este viaje a las profundidades. Empecemos con el mito más fuerte, el que ha alimentado la imaginación de generaciones de capitalinos, la estación secreta de la Línea 7. Esta leyenda urbana es tan persistente que casi se ha convertido en una verdad no oficial. Se dice que en algún punto, entre las estaciones Constituyentes y Auditorio, justo debajo del bosque de Chapultepec, existe un desvío, una bifurcación en las vías que no aparece en ningún mapa oficial. Este túnel secreto supuestamente conduce a una instalación subterránea de alta seguridad. Algunos dicen que es una base militar oculta, lista para movilizar tropas sin ser vista en la superficie. Otros, y esta es la versión más popular, aseguran que conecta directamente con la antigua residencia presidencial de Los Pinos. La leyenda cuenta que esta conexión fue construida durante los años más tensos de la Guerra Fría. La idea era tener una ruta de evacuación inmediata y completamente discreta para el presidente y su gabinete en caso de un ataque a la ciudad o una crisis nacional. Imagina la escena: sirenas sonando en la superficie, caos en las calles, y mientras tanto, el líder de la nación descendiendo por un pasadizo oculto para abordar un tren especial que lo llevaría a un lugar seguro. Por supuesto, si le preguntas a cualquier funcionario del metro o revisas los planos de construcción disponibles al público, te dirán que es una fantasía. No existe tal estación. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Han surgido testimonios de supuestos extrabajadores, ingenieros y personal de mantenimiento que juran haber visto cosas que no cuadran. Hablan de puertas blindadas en zonas de acceso restringido, que no conducen a ninguna subestación eléctrica conocida, de túneles de servicio que se extienden mucho más allá de lo necesario y que terminan en paredes de concreto, sospechosamente nuevas. Algunos incluso afirman haber escuchado ruidos de maquinaria pesada o visto personal con uniformes militares en áreas donde no deberían estar. ¿Son solo historias para asustar a los novatos o hay algo de verdad en ello? La línea 7 es la más profunda del sistema, lo que la hace ideal para una construcción de este tipo, lejos de miradas curiosas. Hasta el día de hoy, el misterio de la estación militar de la línea 7 sigue siendo uno de los secretos mejor guardados o mejor inventados de la ciudad. Pero el metro no solo esconde secretos militares, también es un gigantesco museo enterrado, un archivo arqueológico que hemos ido sellando con concreto y acero. Y el ejemplo más claro está a la vista de todos, aunque pocos conocen la historia completa. Si alguna vez has pasado por la estación Talismán de la línea 4, habrás notado su logo en la silueta de un mamut. Esto no es una elección de diseño al azar, es un homenaje literal, porque durante la excavación de esa estación, en la década de los 70, los trabajadores se toparon con los restos óseos de un mamut de la edad de hielo, casi completo. Fue un hallazgo increíble que se preservó y hoy se exhibe en la misma estación. Es un recordatorio fascinante de que caminamos sobre capas y capas de historia. Pero aquí viene la parte que no te cuentan en la placa del museo. Lo que no te dicen es todo lo que no se reportó. Pensemos en la construcción de las primeras líneas, especialmente la 1, 2 y 3, que atraviesan el corazón del centro histórico, el epicentro de la antigua Tenochtitlan. Según relatos de ingenieros y arqueólogos de la época, que hablaron extraoficialmente, la cantidad de vestigios aztecas que encontraron fue abrumadora. No hablamos de unas cuantas vasijas, sino de secciones de pirámides, altares,
cimientos de palacios y una cantidad incalculable de artefactos. El protocolo indicaba que, ante un hallazgo así, se debía detener la obra, llamar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, y permitir que los expertos rescataran el patrimonio. Pero imagínate el dilema: cada día de retraso en la construcción del metro costaba millones de pesos y generaba una presión política y social enorme. La ciudad necesitaba el transporte urgentemente, así que, según estas fuentes, se tomó una decisión pragmática y brutal. Se dice que toneladas de historia, fragmentos irrecuperables de nuestro pasado, fueron simplemente destruidos, triturados por la maquinaria pesada y sacados en camiones de escombros como si fueran simple tierra y piedra. Solo se reportaban los hallazgos más espectaculares e imposibles de ocultar, como la pirámide de Écatl en la estación Pino Suárez. ¿Cuánta historia perdimos para siempre? ¿Cuántos templos y tesoros aztecas yacen pulverizados bajo las vías por las que pasamos todos los días para llegar rápido al trabajo? Es una pregunta incómoda. El metro nos conecta con nuestro presente, pero ¿a qué costo para nuestro pasado? Ahora, volvamos a la línea 7, la misteriosa línea naranja. Ya hablamos de su supuesta estación secreta, pero hay otra teoría sobre su diseño que es igual de inquietante y mucho más plausible. ¿Alguna vez te has preguntado por qué es la más profunda de todo el sistema? En algunos puntos, sus andenes están a más de 40 metros bajo tierra. La explicación oficial es puramente geológica en sí. Necesitaba excavar a esa profundidad para encontrar un tipo de suelo más estable en esa zona de la ciudad. Suena lógico, pero hay una teoría alternativa que nos transporta de nuevo a la Guerra Fría. Esta teoría sostiene que la línea 7 no fue diseñada solo como una ruta de transporte, sino como un refugio antiaéreo masivo en caso de un ataque nuclear. Piénsalo, fue construida en los años 80, un periodo de máxima tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, donde la amenaza de una guerra atómica era una posibilidad muy real. En ese contexto, tener un búnker capaz de albergar a cientos de miles de personas bajo 40 metros de tierra y concreto no suena tan descabellado. Hay detalles en su construcción que apoyan esta idea. Se dice que sus túneles son ligeramente más anchos que los de otras líneas y que su sistema de ventilación es mucho más complejo y robusto, supuestamente diseñado para filtrar agentes químicos o radiactivos del aire exterior. La profundidad misma es el factor clave. 40 metros de subsuelo ofrecerían una protección significativa contra la radiación y la onda expansiva de una explosión nuclear. En una época en la que otras capitales del mundo, como Moscú, diseñaban sus metros con este doble propósito, ¿por qué la Ciudad de México sería la excepción? El metro de la ciudad, especialmente su línea más profunda, pudo haber sido planeado como nuestro único gran búnker, la última esperanza de supervivencia para la población en el peor de los escenarios. La próxima vez que bajes por esas larguísimas escaleras eléctricas de la línea 7, piensa que quizás no solo estás descendiendo a una estación de metro, sino a un refugio de la era nuclear. Fantasmas de trabajadores que perdieron la vida en la construcción, leyendas de ratas mutantes del tamaño de perros que habitan en los túneles más oscuros, historias de gente que entra en el último vagón de la noche y nunca más se le vuelve a ver. El metro es mucho más que un sistema de transporte, es una ciudad debajo de la ciudad, un laberinto con sus propias reglas, sus propios habitantes y sus propios monstruos, tanto reales como imaginarios. Cada estación tiene su leyenda, cada túnel su secreto, desde la estación militar, que oficialmente no existe, pasando por la historia azteca, que fue deliberadamente destruida, hasta el búnker nuclear que nos protegería del fin del mundo. Las paredes de este gigante subterráneo han visto más de lo que podemos imaginar, así que la próxima vez que el tren se detenga en medio de un túnel y se vaya la luz, antes de quejarte por el retraso, tómate un segundo, escucha la oscuridad y pregúntate si de verdad estás solo. Hay un mundo entero debajo de tus pies esperando a ser descubierto. Gracias por acompañarme en este viaje a las entrañas de la ciudad. Si te gustan los misterios y quieres conocer más rincones ocultos del poder y de nuestra historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios
¿Qué otra leyenda del metro conoces? Nos vemos en el próximo video.